Muy buenas noches a todos en casa, sean bienvenidos a este resumen informativo a través de Televisora del Táchira. Soy Gabriela Magilbray, @Gaby Magilbray en Twitter, también en Instagram. Les estaré acompañando durante el siguiente bloque informativo para hacer un repaso por las notas más importantes a nivel regional, nacional, internacional, la lectura de titulares por la web y también el repaso de las cifras a través del mapa de la Universidad Johns Hopkins respecto a la situación del COVID-19 en el mundo. Les recuerdo antes de iniciar las redes sociales de la televisora que están disponibles para ustedes, @noticias_TRT para Twitter, @noticias_TRT para Instagram. Están allí en la parte baja de sus pantallas. Se recuerden que a través de ellas pueden enviarnos mensajes, denuncias, reportes, solicitar también algún medicamento o servicio público para usted, un familiar o amigo que pueda estarlo necesitando en estos momentos. Se recuerden siempre que nuestras redes sociales son el enlace que existe entre ustedes y nosotros. Dicho esto, vamos a iniciar con el repaso por las notas locales. A nivel local, durante esta semana de flexibilización se ha visto un aumento en el flujo de caminantes venezolanos en el estado Táchira, esto en comparación con la semana anterior, que fue de cuarentena radical y donde se reflejó una disminución en el arribo de estos grupos que buscan migrar a Colombia por los caminos verdes, mejor conocidos como trochas. A los caminantes los siguen identificando algunos puntos específicos, llevan pocas maletas consigo y en su mayoría tienen el bolso tricolor nacional. Me toca migrar por la extrema pobreza que se vive en el país, aseveró Pedro Jiménez, un joven de tan solo 23 años. Jiménez llegó a la frontera en compañía de otros jóvenes. Duraron 5 días de trayecto. Nos dieron algunos aventones y caminamos bastante, dijo mientras recalcaba que el escenario económico lo empuja a salir de Venezuela. A su vez, las muestras de solidaridad hacia los caminantes se siguen manifestando en la frontera por parte de los diversos grupos de la sociedad civil en la ciudad de San Cristóbal. Durante los fines de semana normalmente se hacen este tipo de jornadas para atenderlos. También en la población de Capacho, los habitantes de la zona se encuentran muy atentos para brindarles la atención o el apoyo que esté al alcance de sus manos. Por otro lado, el padre Joan Guerrero, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, indicó que este día miércoles, cuando se dio apertura a los templos a nivel regional, hubo gran receptividad por parte de estos a todos los feligreses. También indicó que se siguen cumpliendo con las medidas de seguridad para evitar el contagio del virus en los recintos. También aseguró el presbítero que para la asistencia a la misa del domingo se debe llamar primero a la parroquia para hacer la reservación de asistencia, a fin de evitar presencia masiva de feligreses en la misma celebración. El número de teléfono al que las personas deben llamar y participar su asistencia a la iglesia el domingo es al 0276-346-5340, 0276-343-5340. Esto para quienes vayan a asistir a la iglesia El Carmen. Las personas serán anotadas en una lista que se verificará al momento de su ingreso al templo. Los fieles que asistan a la misa deben llevar su respectivo tapabocas, mantener el distanciamiento social y permitir la desinfección de sus manos al momento del ingreso. En las bancas de las iglesias también se observará una calcomanía que indica los espacios en que se debe mantener vacíos a fin de evitar el contacto directo entre los asistentes a la Eucaristía. Tener un plan de previsión de la Celestial es pensar en la tranquilidad de su familia. Sin inicial, cobertura en Venezuela y Colombia. Contáctenos. En la avenida Bolívar, ubicada en la ciudad de Maracay, estado Aragua, este miércoles docentes y también el gremio de la salud decidió realizar u organizar una protesta con la finalidad de exigir mejores salarios en el caso de los docentes y el personal de salud y en el caso también de estos últimos solicitar insumos de bioseguridad.
Nuevamente, los trabajadores de la salud y los educadores del interior del país salieron a las calles. Este miércoles 4 de noviembre, la jornada de protesta nacional fue protagonizada por los docentes y el personal sanitario. Además, esta se cumplió de manera pacífica para exigir salarios dolarizados y mejores condiciones laborales. A través de las redes sociales se pudo conocer que el gremio de educadores y de la salud se movilizaron en los estados de Aragua, Distrito Capital, Lara, Mérida, Portuguesa, Sucre, Táchira y La Guaira, donde recorrieron las principales calles y avenidas bajo consignas, pancartas y el tricolor nacional. De igual forma, los profesores y también los profesionales de la salud hicieron un llamado a protestar pacíficamente este viernes en la Plaza Bicentenaria de Aragua para continuar con las exigencias de salarios dignificados y también condiciones de trabajo adecuadas según el tipo o las jornadas que están llevando o a las que se ven enfrentados día a día por la situación del COVID-19. Por otro lado, en la ciudad de Caracas, en la capital del país, los docentes y el gremio de la salud también decidió protestar, en este caso, en una marcha hacia el Ministerio del Trabajo, que partió desde la maternidad Concepción Palacios y que contó, repetimos, con el apoyo de los trabajadores del sector educativo. La concentración de trabajadores que marcharon al Ministerio del Trabajo exigiendo mejoras salariales fue custodiada por funcionarios de la Policía Nacional. Al llegar a la sede del Ministerio del Trabajo, una comisión de los trabajadores ingresó para consignar un documento exigiendo mejoras salariales. Pablo Zambrano, representante de los trabajadores de la salud, señaló que, de no obtener respuesta por parte de las autoridades, no descartan la paralización de actividades en los centros de salud, en este caso de la capital. Y ahora las unidades educativas en Margarita, en el estado Nueva Esparta, anuncian que podría existir un cierre técnico si las condiciones actuales no mejoran. Esto de mantenerse también el pago en bolívares, pues se generará nuevamente una fuga de personal y las instalaciones escolares se deteriorarán. El personal de los colegios privados de Nueva Esparta alertan sobre un posible cierre técnico ante la exigencia de algunos padres y de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de mantener mensualidades en bolívares. Detallan que la estructura de costos se basa en la resolución 114, lo que implica que 70% es para pago de personal y el 30% restante para mantenimiento del colegio, por lo que consideran necesario cumplir con una cuota calculada a la tasa del dólar del Banco Central de Venezuela para así evitar la fuga del personal docente y administrativo y no llegar a un cierre técnico. Si no se cubre el gasto de los docentes en dólares, emigran aún más con esta nueva modalidad online, puesto que genera gastos adicionales, alertó este martes Tania López, subdirectora de la Escuela Nuestra Señora del Valle, ubicada en Por la Mar, municipio Mariño del estado Nueva Esparta. La emisora del Táchira te ofrece planes publicitarios para hacer que tu marca o negocio crezca. Anímate y forma parte de nuestra cartera de clientes. Juntos llegaremos a más personas. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. A nivel internacional hablamos del COVID-19 porque este miércoles 4 de octubre el número de personas a nivel mundial contagiadas superó los 47 millones según un recuento de datos hecho por la Organización Mundial de la Salud. Se puede observar allí que hubo un aumento de las personas jóvenes, esto dentro del total de afectados por el COVID-19 desde que empezó la pandemia. Entre el martes y el miércoles, el número de personas infectadas con COVID ha crecido nuevamente en 500,000. De acuerdo con los datos que a diario transmiten los países a esta agencia de Naciones Unidas. Las muertes atribuidas al coronavirus aumentaron en 3.300 y llegan con esto a la cifra de 1.207.000. El análisis de los datos revela un aumento de la proporción de casos confirmados entre los grupos de población menores de 65 años de edad. Este número a partir del cual una persona es considerada de riesgo. En los primeros meses de la pandemia, es decir, a partir de febrero, las personas entre 15 y 24 años, por ejemplo, constituían tan solo el 4% de los casos, pero en la última semana han llegado a representar el 14%, mientras que los de grupos de 25 a 64 años han pasado de 50% al 65%.
Y seguimos hablando de la pandemia, ahora de manera puntual en Europa, porque Bélgica teme que exista un colapso en sus centros de salud debido al aumento de los nuevos contagios de COVID-19. Además, este país cuenta con los peores números europeos. Tras un último mes de preocupante ascenso, Bélgica baja en número de contagios semanales de coronavirus, aunque sigue siendo, proporcionalmente hablando, el país europeo más afectado por la segunda ola. Las autoridades confían en lograr evitar finalmente un colapso sanitario que en los últimos días amenaza con ser inevitable. Las nuevas medidas vigentes desde el 2 de noviembre incluyen el cierre de negocios no esenciales, toque de queda, el uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos o el teletrabajo obligatorio en caso de que sea posible. Todo el país deberá acatar estas normas al menos hasta el 13 de diciembre y los agentes de policía vigilarán muy de cerca el cumplimiento de las mismas. En más noticias hablamos de Italia porque este país ha decidido aplicar también o imponer un toque de queda y se suma a los otros países europeos que siguen en su lucha contra el COVID-19. Italia impondrá desde el jueves un toque de queda nacional para combatir la segunda ola de coronavirus que se expande a ritmo alarmante en Europa y ha obligado a un reconfinamiento general, por ejemplo, en Francia e Inglaterra, y de manera parcial lo han hecho en Portugal. Europa es la región donde el virus avanza más rápidamente en este momento. El continente ya ha registrado más de 11 millones de casos, la mitad de ellos en Rusia, Francia, España y Reino Unido. En Italia, aún traumatizada por el primer brote en marzo, el jefe de gobierno, Giuseppe Conte, firmó un decreto que establece el toque de queda en todo el territorio nacional desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, a partir del día jueves, con el objetivo de frenar el avance de la pandemia. El gobierno italiano decidió también el cierre de los centros comerciales en los fines de semana, así como de los museos. Todas las restricciones que se mantendrán en vigor hasta el 3 de diciembre en este país. Y con el repaso por estas noticias regionales, nacionales e internacionales, vamos a una pausa comercial y al regreso tendremos la sección Economía para Todos, también el repaso de algunos titulares y las cifras del COVID-19 en el mundo. Ya volvemos.